Entonces seguimos en La Brújula y hemos establecido la comunicación con Mónica Colunga desde Corrientes. Hola Mónica, ¿estás allí? Hola, ¿cómo está Mario? Bueno, un gusto poder comunicarme contigo después de muchas dificultades, pero al final lo hemos logrado. Quiero saber lo siguiente. Por un lado, cómo fueron los resultados, pero por otro lado, es el primer triunfo que Cambiemos se asigna después de 11 elecciones perdidas, la de Corrientes. Mi pregunta es, ¿realmente fue un triunfo de Cambiemos o fue un triunfo local? La cuestión Corrientes es muy particular y yo no creo que se le pueda atribuir a Cambiemos este triunfo. El radicalismo gobernante está desde la intervención federal en la administración del Estado y han hecho acuerdos en su momento con el kirchnerismo, son los mismos que estuvieron aliados al kirchnerismo, o sea, los Colombi, que fue Ricardo Colombi primero y después el primo Arturo Colombi, y después de nuevo estuvo Ricardo Colombi en la gobernación y el propio Ricardo Colombi fue quien puso a su propio candidato, que es Gustavo Valdés, es decir, es la misma estructura, que es una alianza entre el sector de hacendados de Corrientes, histórico, con la Franja Morada, que es la burocracia, o sea, los que se hicieron cargo de la administración del Estado de Corrientes son los que fueron formados dentro de la cultura política universitaria. O sea, es una gestión que tiene años al frente del Estado y que ha hecho todos los acuerdos necesarios con toda fuerza que haya estado al frente de la administración del Estado Nacional, y que ha soportado los cambios institucionales a nivel nacional, generando acuerdos locales, acuerdos municipales, alianzas instrumentales, y que eso le ha resultado, digamos, muy efectivo porque esta es una provincia muy chiquita, es un distrito pequeño en relación a otras provincias, y tienen una forma de gobernar que es el asistencialismo en una provincia en la que existe muchísima pobreza. O sea, muchos creen que es una paradoja que haya ganado Cambiemos en una provincia pobre. Al contrario, los que ganaron fueron los que tienen el control de la administración del Estado y que tienen la capacidad de asistir a quienes están en una situación de extrema necesidad, o sea, 2 más 2, 4, digamos, no hay nada que pueda sorprender, pero yo no creo que sea un triunfo del gobierno nacional. De hecho, la separación de la fecha de elecciones, o sea, la separación de elecciones legislativas, elecciones ejecutivas, elecciones municipales, es una estrategia del gobierno provincial para que la elección nacional no termine arrastrando el resultado local. Claro. O sea, separar la elección legislativa de la elección presidencial es una forma de garantizarse la territorialidad del voto. O sea, los radicales sabían que pujar por la presidencial en una boleta con Macri no le sumaban, eso le restaba, y por eso separan las elecciones. O sea, correcto. Es una prueba, digamos, en términos de lo que es mecánica electoral, de que ellos tampoco creen que le aporte sostener esa alianza estructural, digamos. Hoy día, bueno, uno ve los porcentajes y decimos, bueno, si la alianza provincial tuvo un 60% en relación a, bueno, el Frente para la Victoria, que tuvo un 19%, Avancemos, que es el grupo de Nito Artaza y Libres del Sur, 4%, Unidad Correntina, que es el sector del kirchnerismo, un 8%, Alternativa Federal, que es el sector de Massa, un 3%, Juntos Podemos, un 2%, que es una alianza local. O sea, son
elementos que antes conformaban una alianza mayor, porque el PJ tuvo un proceso de desintegración, de diáspora, en esta última etapa, que fue feroz después de haber estado al frente de la administración municipal, confrontaciones entre dirigentes, problemas de distribución de poder porque jamás hicieron internas, la cuestión de género que empezó a imponerse como discurso y que para ellos todavía es muy difícil de procesar porque hay mucha misoginia dentro de la estructura del PJ. Entonces están en un momento de crisis, de crisis profunda. Por lo tanto, los sectores de izquierda se consolidaron dentro del kirchnerismo y son los que generaron la propuesta de unidad correntina, la gente del PC y otros grupos que sacaron un 8%. Y el Frente para la Victoria, que es una alianza donde se quedó el PJ estructural, podríamos decir, buena parte del PJ, obtuvo un 19%. Con el sector de Alternativa Federal hay un 3%. Avancemos nunca fue aliado del PJ porque ahí hay sectores de Libres del Sur que no sé si podrían llegar a hacer un acuerdo, pero digo que ni sumando todos los porcentuales llegamos a tener una propuesta que pueda confrontar el 60% de Encuentro por Corrientes. Claro. O sea, y lo que ha hecho Valdés fue abrir la jugada, como se hizo en política, hizo una sumatoria de alianzas incorporando a todos los partidos políticos que estaban en condiciones de hacer alianzas, incluso el socialismo entró en esa alianza. Amigo. Nosotros no tenemos personería todavía porque estamos trabajando en eso, pero o sea, digo que hay sectores como otros, el GEN, el Partido Socialista, que en otro momento fueron separados y que en este momento están dentro de Cambiemos, o sea, por esa convocatoria que tienen a todos, ¿no? O sea, en ese sentido, digamos, es una capilaridad. Ellos tienen un sistema que lo tienen implementado hace mucho tiempo los conservadores de Corrientes, que es una capilaridad dentro del marco de la dirigencia política, o sea, se conocen todos, son familias que están hace mucho tiempo en el control de la cosa pública, y bueno, si no entran dentro del Estado municipal, entran dentro del Estado provincial, hay acuerdos por la composición del Poder Judicial, o sea, y esto es histórico, o sea, Corrientes siempre fue así, muy como si fueran clanes que se van consolidando dentro de la estructura del Estado. Sí, haces una descripción brillante, te diría, muy clara. ¿Y cuánta gente vota en Corrientes? Y no tengo el número exacto a mano, pero deben ser 500.000 votantes. 500.000 votantes. Poco menos de 500.000. Claro. Habilitados, porque hay 1.200.000 habitantes, pero en general es poco menos de la mitad de habilitados para votar. Pero hay muchísima gente que no fue a votar en esta elección. Hablaban de más de un 35% de ausentismo. Ajá. Y escúchame, hablando cambiando un poquito el foco y poniéndolo en la economía, ¿qué tiene hoy económicamente Corrientes como elemento de progreso económico, por decirlo de alguna manera, industrias? Porque es una provincia privilegiada, está cruzada por ríos, tiene el acuífero, tiene tantas cosas maravillosas Corrientes, que uno no se explica por qué una población de algo más de 1 millón de habitantes no pueda estar realmente económicamente muy bien. Sí, Corrientes tiene un enorme potencial. Tenemos, por ejemplo, la inversión que se hizo en la parte forestal, en infraestructura energética, porque Yacyretá es una entidad binacional, pero buena parte está sobre Corrientes, y o sea, nosotros tendríamos que tener disponibilidad de energía eléctrica, pero sin embargo toda la energía va
a otros lugares del país, no se quedan Corrientes. Tenemos además el tema del agua, que es una disponibilidad que hace a la agricultura, a la ganadería y a todo lo que tenga que ver con la producción vinculada a lo orgánico, digamos. Y tenemos además elementos que existen en nuestro territorio, pero que generan un cierto conflicto, porque acá en Corrientes ahora recién se está dando la información sobre la existencia de petróleo, se habla de que tenemos coltán en Corrientes, se habla de que tenemos también litio en Corrientes, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos el Iberá, que es una zona protegida, o sea, hay un conflicto sobre el tema de la explotación petrolífera o la posible explotación de coltán en el futuro, porque tendríamos que afectar lo que es la zona de reserva, digamos. Entonces, esa discusión está presente, pero el problema serio que tenemos es que no se llevan adelante estos proyectos, porque al mismo tiempo es mucho más fácil interactuar con la frontera en términos legales e ilegales. En Corrientes hay muchísimo contrabando, muchísimo narcotráfico, muy naturalizado, o sea, tan naturalizado que llegamos a tener a buena parte de la justicia federal procesada y al juez federal detenido, que hace poco quedó en libertad y fue, digamos, pero todavía hay una cuestión que se está investigando, porque los mismos oficiales de justicia estaban siendo investigados por confraternizar con narcotraficantes. Entonces, el problema es que para una familia, por ejemplo, es más fácil dedicarse a la distribución de droga para poder mantener una familia que dedicarse a trabajar como albañil o dedicarse a trabajar como carpintero o a trabajar en la construcción. O sea, aunque la demanda de trabajo dentro de la construcción es importante, porque hay muchos proyectos inmobiliarios en marcha, en proceso. O sea, Corrientes está, la misma ciudad está cambiando porque hay una importante inversión inmobiliaria. Entonces, pero ¿qué pasa? Se da esta competencia por el trabajo humano con la actividad ilegal que está a la mano para cualquiera, digamos. Entonces, esa dificultad de que, bueno, sí, claro, está la frontera, pero la frontera legal, que son 10 metros, donde controlan las cargas, es muy pequeña al lado de toda la costa del río, de toda la línea, digamos, que permanentemente tiene una circulación importante, digamos. Entonces, ¿cómo se trabaja con eso? Un dato anecdótico: la hija de Roger Terán, el intendente de Itatí, que fue detenido por narcotraficante, ahora fue electa concejal por la lista de Unidad Ciudadana, o sea, del sector del kirchnerismo, Unidad Correntina. O sea, se da esa paradoja, digamos, sí. Una chica que estaba trabajando en desarrollo social, pero, o sea, toda la familia está vinculada a una actividad ilegal, digamos, investigada por narcotráfico, y el padre detenido por narcotraficante. O sea, esos son los problemas que nosotros tenemos. Bueno, es impactante este informe que estás haciendo. Lamentablemente no nos pudimos comunicar antes, así que te voy a hacer la última pregunta, y voy a aprovecharte, porque ayer se hizo una movilización, una marcha que se hizo en todo el país, Ni Una Menos, contra la violencia machista, contra la violencia de género, en Corrientes. ¿Qué ocurrió con esta marcha? Fue una marcha importantísima, muy concurrida, mucha gente, muchísimas mujeres comprometidas, sobre todo la gente que está en la Escuela de Trabajo Social, que trabajan en coordinación con el Poder Judicial, a raíz de los incidentes que son permanentes y que son lamentables, que tienen que ver con la violencia machista. O sea, no solamente la violencia dirigida hacia las mujeres, sino también
hacia travestis, a personas con identidad de género, la verdad es lamentable porque tiene que ver con un componente atávico de machismo estructural que lo vemos en la política, que lo vemos en las relaciones laborales y que lo vemos naturalizado también en lo cotidiano, en lo doméstico, ¿no? Y es muy duro porque cuando uno comienza a hablar de eso, inmediatamente aparecen los chistes, las burlas, el bullying en la escuela para las niñas a nuestras hijas, ¿no? Que tratamos de transmitirle, nuestros hijos, quienes tratamos de transmitirle nuestras ideas, reciben mucha agresión en la escuela porque en otros hogares no reciben la misma educación en relación al respeto por la identidad de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, se ve eso permanentemente, ¿no? En las comisarías, con las mujeres que van a hacer denuncias, que los mismos policías le dicen que para qué denuncia, que vaya a su casa, que cuide su familia, que cuide sus hijos, que se aguante. O sea, todo esto está, digamos, como incorporado a esa lógica que entiende que eso es un problema puertas adentro. Entonces, es muy difícil, muy complicado, muy difícil, y para quienes hacemos representación en mujeres, se ve desde las jóvenes hasta las que son hoy ya ancianas, adultas mayores, porque la familia, los hermanos se apropian de tus bienes, le venden las casas, le venden las propiedades, las encierran a las mujeres cuando ya no se pueden manejar solas, cuando ya están muy mayores, las hacen pasar por dementes para poder apropiarse de sus cosas, de sus bienes. Es dramático, o sea, ejercer la profesión, a mí me toca como abogada, ¿no? Por eso lo veo permanentemente, a veces es un poco angustiante, pero bueno, se da la pelea, ¿no? Dentro de lo que se puede. Bueno, Mónica, se nos fue el tiempo porque tenemos algunas cosas por delante y ya nos quedan pocos minutos. Yo te agradezco muchísimo y vamos a volver a conversar dentro de no mucho tiempo, ya no por temas electorales, sino por otras cuestiones que sobre las cuales vos también estás permanentemente y que tenés una opinión muy calificada, de manera que, como protagonista que sos, te vamos a volver a convocar al programa. Muchísimas gracias, Mario Mattitelli. Bueno, gracias, Mónica. Compartir. Saludos a todos y hasta siempre. Bueno, hemos hablado con Mónica Colunga de Corrientes, que nos ha hecho un informe brillante.